Benditos, sí. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí. Qué bueno. Vamos por favor a buscar en nuestras Biblias el primer libro, Génesis. Génesis. Un poco la luz. Okay. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3, de la manera siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Vamos a dar gracias. Querido Señor, agradecemos tu infinita misericordia. Agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, que existimos porque tú, en tu amor, en tu misericordia infinita, quisiste revelar tu gloria, manifestar tu gloria, trayéndonos a la existencia. Y ahora, no solo como seres creados, sino también redimidos por tu gracia, tu maravillosa y asombrosa, admirable gracia, podemos estar congregados ahora aquí en tu nombre, cantando tus alabanzas. Gracias porque ahora, Señor, estamos ante tu palabra. Y te suplicamos que esa palabra poderosa que trajo a la existencia visible e invisible todo lo que hay, sea utilizada ahora, Señor, para formar en nosotros a Cristo Jesús. Te suplicamos que consueles en este día, que instruyas, que edifiques, que fortalezcas, que sanes, oh Señor, que salves en este día por tu bendita palabra. Sabemos que puedes hacerlo, Señor. Por eso te suplicamos, oh Dios, confiando que lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. El tema que queremos considerar en este día, hermanos, es nuestro poderoso y sabio Creador. Nuestro sabio y poderoso Creador. Hermanos míos, hace algunos años escribí en un blog que tengo en internet acerca de la falsa teoría de la evolución. Y el tema que le puse es un tanto gracioso y ocurrente. El tema de ese escrito fue: pase la banana. O sea, siga pasando la banana, ¿no? Siga circulando la banana. ¿Por qué ese tema? Bueno, porque en el escrito yo concluyo con estas palabras: el fin de todo el discurso es este. ¿Prefiere usted creer que a pesar de toda la evidencia, usted debe su existencia al azar, a la suerte ciega? Bueno, pues si usted prefiere creer así a pesar de toda la evidencia, entonces pase la banana, porque su humanidad está en duda.
Sí, porque cuando nosotros dejamos a un sabio y poderoso creador fuera de la ecuación, cuando hablamos de la vida, de la existencia, del desarrollo de todas las cosas, estamos diciendo sencillamente que no somos nada, que a lo más que llegaríamos es a ser animalitos medio desarrollados. Así que sigamos comiendo banana, pasemos la banana porque no pasamos de ser eso, monos, micos, orangutanes, animalitos subdesarrollados o medio desarrollados. Así que lo que queremos considerar el día de hoy, hermanos, es precisamente el lugar que debe tener el Señor como creador, como soberano, como sabio autor de todas las cosas. La gloria y las gracias que deben dársele por ser Dios, creador, hacedor, sustentador. De modo que la verdad central sería esta: siendo que nuestro Señor es el creador y sustentador de todas las cosas, visibles e invisibles, y que la creación misma, así como nuestra propia conciencia, nos dan un fiel testimonio de esta verdad, entonces nosotros debemos venir a Él reconociendo nuestro extravío, el terrible pecado de no glorificarle como a Dios ni darle gracias. Nuestro poderoso y sabio creador. Hermanos amados, la condición del hombre sin Dios es en verdad terrible. Y es terrible porque Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice que primeramente está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el querer destronar a Dios de la posición que le corresponde como creador, como hacedor, como dador de vida, es, hermanos, tratar de detener, de obstaculizar con injusticia la verdad. De modo que la ira de Dios está sobre el hombre pecador. Y sigue acumulando, sembrando, amontonando ira para el día de la ira. Pero aparte de eso, hermanos, esa condición rebelde de pecaminosidad, aparte de colocar al hombre bajo la ira de Dios, lo coloca bajo el cautiverio de un corazón oscurecido, un entendimiento entenebrecido. Y estando en esa condición, muchos prefieren fumarse el narcótico de la mentira de que su existencia no proviene de un ser personal, amoroso, soberano, sino que prefieren la necia idea de que somos un mero accidente en un universo accidental. De modo que lo que importa es tratar de gozar del tiempo de vida que tengamos, porque todo podría destruirse en cualquier momento de la misma manera en que se construyó. ¿Cómo? Fortuitamente, al azar, por la suerte, y la verdad es que no importa lo que ocurra, porque a fin de cuentas no hay propósitos, no hay nada. Es una condición terrible, hermanos. Es una condición terrible. De hecho, cuando estamos en esa situación en que no hay absolutos, no hay un punto de partida que yo pueda decir, eso es absoluto. De ahí para allá no puedo pasarme. Solo me permito llegar hasta aquí. Si pensamos que no hay eso, entonces las virtudes son tonterías. Es decir, yo limitarme para respetar conceptos como honradez, moralidad, conciencia, fidelidad, familia, eso es tontería. ¿Para qué me voy a limitar en esas cosas? Si a fin de cuentas no hay absolutos, no hay realidad.
Todo lo que vivimos es una fantasía, un sueño. Así que ¿para qué limitarme? Por eso es que muchos prefieren vivir sus vidas sin compromisos. Como dice el libro de la membresía de la iglesia que el pastor compartió para que todos lo escuchen, como un audiolibro, pero también se les va a enviar en PDF, o usted puede buscarlo en PDF, en Google. Solo tiene que poner la membresía de la iglesia de Jonathan Leeman y lo encuentra de una vez. El libro, entre otras cosas, dice que las personas quieren la práctica, pero no la institución. Es decir, muchos quieren los beneficios de practicar una unión matrimonial, pero sin tener que comprometerse y casarse, o unirse maritalmente, disfrutar de la compañía el uno del otro, pero sin compromiso. El día que yo entienda que algo me hace infeliz al lado tuyo, pues, apunto para otro lado. Dejo la relación y me voy para otro sitio. Entonces, un tipo de vida así es una vida sin absolutos. No considera que las virtudes sean necesarias, pero tampoco consideran que haya cosas malas como el pecado, que algo sea odioso, pecaminoso. No, porque a fin de cuentas todo va a depender del beneficio que se pueda obtener en una determinada situación. No hay bueno ni malo, todo depende. Esa es la condición de una persona con un corazón entenebrecido por la idea de que Dios no es el Dios autor de su vida y el Dios ante quien tendrá que presentarse algún día. Un Dios al que tiene que darle gloria y darle gracias. Así que el mundo del pecador es un caos. Es un caos. Y yo no tengo que demostrárselo. Usted solo tiene que ver la televisión, leer los periódicos, escuchar las noticias, entrar a las redes. El mundo del pecador es un caos, un desorden absoluto. Bueno, por la misericordia de Dios, casi absoluto, no absoluto, casi. Porque Dios en su gracia común mantiene aún, a pesar del hombre mismo, ciertos límites que el hombre no puede llegar a cruzar. Y en este mundo ya se hubiera ido a pique. Pero bendito sea el Señor que aún en medio de la ira se acuerda de la misericordia. El mundo del pecador es un caos. Pero Dios, que por su poderosa palabra hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas, el primer día de la creación, cuando todo era desorden y vacío, en su misericordia infinita, Él nos da luz a través de su palabra escrita, hermanos amados, la Biblia, para que las tinieblas del error y la ignorancia sean disipadas y el pecador pueda salir de esa mortal, terrible oscuridad, conociendo y dando la gloria y honor que como grande y sabio creador Dios merece. Y esa luz gloriosa ha resplandecido en los corazones de los que estamos congregados aquí en este día. Amén. Y reconocemos a Dios, y amamos a Dios, y deseamos a Dios, y queremos de una manera mucho más creciente cada día parecernos a Él, tener una creciente y más fiel comunión con Él. Porque esa luz, esa palabra que hizo surgir la luz cuando no había, en el caos de la creación primigenia, esa luz resplandeció en nuestros corazones cuando nos fue presentado a Cristo el Salvador. Y al ser salvados, al ser redimidos, ahora también sabemos a quién nos debemos como criaturas, como creación. Y podemos cantar de verdad ese cántico que dice: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey,
Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo, ¿al qué? Al mirar su poder por siempre. Y diré, incomparables promesas me das, Señor. Podemos cantarlo de verdad, porque sabemos que es verdad. Y no lo rechazamos, no renegamos de eso, porque su luz ha llegado a nuestro corazón. Bendito sea Él por siempre. Ahora, hermanos amados, como pueblo que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, estamos llamados a compartir al mundo las excelencias de nuestro Dios. Las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Porque somos ahora su pueblo, su creación y su pueblo redimido, sus ovejas. Así que queremos en este día, hermanos, hablar con un poco de detalle acerca de la maravillosa obra de un maravilloso creador. O, dicho de una mejor manera, hablar acerca de un maravilloso creador y su obra. Nuestro grande y sabio creador. Y claro, vamos a partir de Génesis capítulos 1 y 2. Es donde tenemos la información de primera mano. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? En Génesis capítulo 1. Bueno, lo primero que encontramos aquí es una creación original y completa. Una creación original y completa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba haciendo una obra grandiosa, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Bueno, aquí tenemos en palabras sencillas el origen del universo. Aquí tenemos en palabras sencillas cómo aparece todo surgiendo en obediencia al mandato poderoso del Dios creador. Lo que los teólogos llaman el divino fiat. Fiat es un término, creo que es latín, que significa como ese mandato autorizado de Dios. Cuando Él habló y dijo, sea esto, sea aquello, aparezca esto, fórmese aquello. Así sencillamente aparece esta expresión, aparece esta descripción de la obra de un Dios sabio y poderoso. Claro que lo que allí se movió debió ser algo impresionante, hermanos amados. Sí, las fuerzas y fenómenos que hoy se les ha dado nombres, como fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza de gravedad, etcétera. Todas esas cosas se estaban dando allí, sí. Pero la presentación del relato que aparece aquí no está centrado en los fenómenos, no está centrado en esas leyes, en las maravillas de esta creación que surgen. No. La presentación de nuestro relato está centrado en el creador, no en la obra de creación. Aquí encontramos el Dios Trino como el protagonista. Él en el principio creó. Él se movía sobre el vacío y las tinieblas. Él ordenó a la luz que hiciera acto de presencia. Él, Dios, hermanos amados, moviéndose, obrando, creando, ordenando. Dios, la gloria es de Dios. Y si se pierde ese enfoque, hermanos, se cae en el desequilibrio y el caos en que está el pecador rebelde provocando la ira de Dios. Dios no viene aquí con términos científicos a explicarnos el origen del cosmos.
No. Él nos presenta su actuar, su majestad, su poderío, su gloria en esta narración. De hecho, hermanos, ese enfoque debe mantenerse, esa sencillez que aparece aquí, debe mantenerse para entender lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando se sale uno de ese enfoque, entonces surgen muchas confusiones, como las muchas controversias que hay cuando consideran los estudiosos este sencillo relato de la creación. Y comienzan a preguntarse, ¿pero será verdad que en 6 días normales como los conocemos fue que Dios creó todo? ¿O no será que la palabra día ahí significa era? O sea que cada día significan millones y millones de años. Otro dice, no, es que lo que allí aparece más bien es un poema. No es una narración histórica, sino una presentación poética para darnos una idea de cómo surgieron las cosas. Y así, pero hermanos amados, la sencillez del relato, así como el desarrollo de esa verdad en toda la Biblia, no debe dejar lugar a dudas que Génesis enseña que Dios hizo el mundo como lo conocemos en 6 días ordinarios. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible. De hecho, nuestras confesiones de fe históricas mantienen esa posición. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 dice en el tema de la creación lo siguiente, escucha atentamente. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Así dice nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que casi todos los que están aquí tienen en su casa un volumen. Y si no, pues solamente póngalo en Google y le aparece completita de una vez. De manera, hermanos amados, que de entrada lo primero que encontramos en este pasaje es el reconocimiento de la grandeza del Creador. Y ese llamado a que caigamos rendidos en adoración y asombro, como lo hacen más adelante otros escritores dentro del conjunto de la revelación sagrada. Por ejemplo, Pablo en Romanos 11, desde el versículo 33, él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, escrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A eso es que Génesis capítulo 1 nos mueve. A ese reconocimiento y a esa adoración. El salmista en el capítulo 24, versículos 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Lo de los Hechos, el mismo apóstol Pablo predicándole a los filósofos en Atenas, a la gente que más sabía en su época. Él nos dice en los versículos 25 al 26, pues Él, Dios, es quien da vida a todos. Él da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bendito sea nuestro Creador. Bendito sea nuestro sabio Dios.
Y hermanos amados, si el estudio de Génesis capítulos 1 y 2 no nos mueve a ese reconocimiento, a ese asombro, a esa adoración, entonces sigamos pidiendo, rogando al Señor que nos enseñe su palabra. Sigamos rogando al Señor que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestros corazones, porque todavía hay vacío y desorden, y Dios tiene que penetrar con su luz en nuestros corazones y nuestro entendimiento. Así que lo primero que vemos aquí, hermanos, es una creación original y completa. Lo segundo que vemos en la enseñanza del libro de Génesis, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que Él trajo a la existencia, formó una creación ordenada y lógica. Lógica y ordenada, para que no se oiga mal, para que no traiga confusión. Porque cuando uno dice ilógica, cualquiera que dice ilógica. Lógica y ordenada. Notemos, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, dominadla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos orden. Aquí encontramos diseño. Aquí encontramos vamos a utilizar la palabra de manera correcta, una evolución lógica en la obra de creación del sabio creador. Él ordena y Él acondiciona. Y luego entonces puebla su creación. Es decir, como cuando uno hace una casa. Uno hace la obra gris en bruto. Tira paredes, ¿no? Tira los orificios de puertas, de ventanas, etcétera. Tira columnas, tira plato. Es una obra en bruto. Pero esa obra en bruto hay que hacerle divisiones. Hay que hacerle departamentos, hay que delimitar las habitaciones, hay que delimitar los baños, hay que delimitar la cocina, la sala. Según el esplendor de la casa, hay que delimitar muchas cosas. Una casa sencilla no delimita mucho, pero de todas maneras hay que delimitar. Ahora, después que ya esas cosas están acondicionadas, pintadas, delimitadas, la que lleva aire se le pone aire, la que lleva el inodoro se le pone el inodoro, el lavamanos, donde va la cocina, ¿cómo se llama eso? Fregadero, el fogón o la estufa, la nevera, en las habitaciones, las camas, sé yo qué, el gavetero, brum, brum. Ya que la casa está adecuada, entonces, ¿qué viene? Los que van a vivir en ella. Viene papá, viene mamá, vienen los hijos, viene el perrito, viene el gato. Inclusive viene la arañita, viene la mosca, viene el mosquito. La cucaracha viene también. El lagarto. A ver, hasta aquí atrás había unos lagartos los otros días.
Entonces, primero es acondicionar la casa y luego poblar la casa, habitar la casa. Bueno, pues ese orden es el que Dios sigue aquí. La poderosa palabra de Dios, hermanos, puso orden en medio de donde había desorden en la primera, la creación en bruto que Dios trajo a la existencia. Notemos que el capítulo 1, versículo 2, nos dice que la tierra estaba sin forma y sin contenido, o sea, desordenada y vacía. Así que Dios, hermanos, ¿qué hizo? Bueno, Él organizó los días en que Él fue formando y ordenando su mundo en dos grupos. Primeramente, el primer grupo de 3 días, Él acondicionó la casa. Y en el segundo grupo siguiente de 3 días, Él pobló la casa. Eso fue lo que hizo. Así que hizo Él los 3 primeros días. Bueno, Él se ocupó del hecho de que la tierra estaba desordenada, estaba sin forma. Así que Dios le dio forma a su creación cuando separó un área de otra. Cuando formó departamentos de su creación. ¿Y qué hizo los últimos 3 días? Bueno, se ocupó del hecho de que el mundo estaba vacío. Ven, primero se ocupó de que estaba sin forma, le dio forma. Y luego se ocupó de que estaba vacío, lo llenó de vida, lo llenó de contenido. Así que, hermanos, eso es lo que encontramos en una creación lógica, ordenada, diseñada, artística. Artística. Hermanos, mi esposa y yo no decimos que el Señor nos ha enseñado más que a otros, no. Pero en su misericordia nos permite maravillarnos continuamente de la creación de Dios, aunque llevemos la vida viéndola. Y cada vez que vemos las mariposas abundando nos maravillamos, porque no son iguales. Cuando usted mira la pintura de sus alas, el diseño de sus alas, usted ve una obra de arte en cada una de ellas, diferente. O cuando usted mira las hojas, ¿cómo no hay, según dicen los estudiosos, 2 hojas que sean iguales en el mundo? Cada cosa es un diseño perfecto, un arte, una maravilla. Porque desde luego refleja la maravilla de su Hacedor. Así el pueblo de Dios, dice Pedro, está llamado a reflejar las maravillas, a proclamar las maravillas, las excelencias, las perfecciones de su Redentor. De su Redentor. Ese es el compromiso cristiano, hermanos. Dar gloria a Dios. Manifestar la gloria de su Redentor y de su Creador. Entonces veamos qué Él hizo. Dice, en el día primero, dentro del primer grupo de 3, en el día primero, Él separó el dominio del día del dominio de la noche. ¿Cómo lo hizo? Haciendo que apareciera la luz. No era la luz del sol ni la luz de las estrellas, sino la luz. Para Él hacer esa división. Como que usted dividió esta planta de esa segunda, o esta parte de atrás de esta parte de aquí. Tiró esa pared, ran, de modo que quedó esa parte de atrás y esta parte de aquí. ¿Y qué hizo Él así entonces? Él hizo 2 departamentos. Uno se llamó noche y otro se llamó día. ¿Qué hizo en el segundo día? Bueno, Él separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Entonces Él hizo mares aquí debajo que quedaran acá, e hizo un domo de mares allá en la parte que podríamos llamar atmósfera de nuestra tierra. Así que Él separó de tal manera que hubiera espacio. ¿Ven? Que hubiera espacio. Todo era agua, todo era un asunto acuoso. No había el espacio que tenemos ahora. Así que Él puso agua arriba y agua abajo y el espacio. ¿Qué hizo en el día tercero?
Dios entonces, en las aguas que habían abajo, sacó tierra a flote y hizo una separación. Oye, toda mi creación no va a ser acuática, va a haber terrestres y acuáticos. Así que hizo que las aguas se juntaran en los océanos y mares e hizo surgir los continentes y las islas. Ese fue entonces el primer grupo de 3 días, donde Él ordenó la casa, organizó la casa, creó los espacios. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, poblar los espacios. En el día cuarto, ¿qué hizo en el día cuarto? Puso el sol y la luna y las estrellas en los cielos para llenar los dominios de la luz y los dominios de la oscuridad. Así que ahora se puede decir, cuando sale el sol, es de día, amaneció. Pero cuando se oculta el sol y aparecen las estrellas, es de noche, anocheció. Así que Dios puso habitantes en la expansión del universo para que podamos distinguir en esas habitaciones los tiempos. Gracias a la acción de esas habitaciones podamos distinguir los tiempos. El día, la noche, los meses, los años, las estaciones. ¿Está maravillándose en el orden de Dios? ¿Ah? ¿Qué hizo en el día quinto? Bueno, en el día quinto, Dios puso las aves en los aires y las criaturas marinas en los océanos. La expansión en los aires, Dios la llenó de vida con las aves y otros seres voladores. Y en la tierra y en las aguas puso los animales acuáticos. ¿Y qué hizo en el sexto día? ¡Oh, maravilla! Ese es el que más nos gusta. ¿Por qué es el que más nos gusta el sexto día? Porque Dios puso a los animales y a la humanidad en la tierra seca. Dios nos trajo a la existencia en el sexto día, como la corona de su creación. Hermanos amados, así es como nos presenta la Biblia el orden, el diseño, el arte del grande y sabio creador. Del grande y sabio creador. Ahora, ¿qué es lo tercero que nos presenta la revelación sagrada? Primero, una creación completa y original. Completa y original. Dios la trajo a existencia, no existía antes, no había de dónde tomar para hacerlo, es lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice, ¿quién le dio a Dios para que Él entonces tomara esa masa y comenzara a formar lo que Él formó? Nadie le dio nada. Nadie auxilió a Dios. Dios no tuvo que fajarse con otros seres, como narran las fábulas de las religiones falsas, como las babilonias, que los dioses tuvieron que fajarse uno con otro, como la filosofía griega, la mitología griega. Una lucha de dioses uno con otro para que las cosas podrían darse. No, Dios no tuvo ningún problema, no tuvo lucha, no tuvo ayuda. Él trajo una creación original y completa a la existencia solo por su poder, por su palabra. Bendito sea Él. Lo segundo es que es una creación ordenada y es una creación lógica. Notemos, aquí no está hablando un científico del momento. Aquí está hablando Moisés en el Génesis. Sí, él conocía toda la sabiduría de su época. Y conocía inclusive la sabiduría que le acabo de mencionar acerca de los dioses babilónicos antiguos, de cómo ellos lucharon y cómo surgió la creación de esa lucha y ese conflicto cósmico. Él conocía esos escritos porque él fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Pero él no presenta eso aquí en la Biblia.
como una verdad. No, Él presenta la verdad de Dios revelada. Y la presenta en un orden maravilloso, perfecto. No con las cosas excéntricas y raras y fabulosas que presentan las otras religiones, que parecen más muñequitos de Marvel o de DC. No, aquí está la verdad. Una creación ordenada, lógica. Ahora, una tercera cosa que aparece aquí, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, es que Él trajo a la existencia una creación que deleita y satisface. ¿Una creación qué? Que deleita y satisface. Escuche cómo dice el versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Ven? Los dos grupos de tres. Primer grupo de tres, acondicionando el territorio. Segundo grupo de tres, poblando el territorio. Cuando termina con la creación del hombre, dice que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y se sintió tan regocijado que Él bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Una creación, hermanos, que deleita y satisface. Hermanos míos, el relato del Génesis no tiene miedo de sonar repetitivo o cansón cuando Él resalta una y otra vez el deleite de Dios en su obra de creación. 6 veces Él dice que lo que había hecho Dios era bueno. En el capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25. Una y otra vez lo dice. Que lo que Dios había hecho era bueno. O sea, era deleitoso para Él. Porque eso de bueno no debe entenderse solamente en el sentido de que no había pecado. Efectivamente, no había pecado. Pero el sentido de bueno aquí debe entenderse en el sentido de que Dios estaba agradado, deleitado con su obra, satisfecho con su obra, y que correspondía a sus propósitos eternos esa obra. Recuerde, el protagonista es Dios, no la creación. El protagonista es Dios, no usted. No yo, no el hombre rebelde, pecador, que quiere vivir su vida levantándose contra Dios y diciendo, Dios ha muerto. Que viva el superhombre. No, Dios es el protagonista. 6 veces expresa Moisés la satisfacción de Dios. Y una vez, cuando Dios puso a la humanidad para vivir en la tierra seca, dice que era bueno en gran manera, en el versículo 31. Así que Moisés dejó bien claro, hermanos, que Dios estaba maravillosamente complacido con lo que había hecho. Y todo consiste en eso, en que Dios esté complacido. En que Dios esté complacido. Por eso es que Carl Sagan, el gran científico que escribió libros y teorías, y entre los libros que escribió está Contacto, ¿recuerda? Del que hicieron la película con Jodie Foster, que se llama Contact. Allí Carl Sagan dice algo
que pone en boca, creo que de un extraterrestre que habla con la científica. Porque ella le pregunta, pero es que solamente hay vida aquí en la tierra, algo así. Y él le dice, no, es que si solamente hubiera vida aquí en la tierra, el universo sería un gran desperdicio de espacio. ¿Escuchó? Suena lógico eso, ¿verdad? Si solamente hay vida aquí en la tierra, el universo sería un gran desperdicio de espacio. Pero hermanos, el universo no es un desperdicio de espacio porque no es el protagonista el que habite aquí en la tierra o el que otro crea que habita en otro lugar. No, el universo es maravilloso, glorioso, grandioso porque satisface a su creador. Lo haya hecho solamente con este sistema solar o como lo hizo con millones y millones de sistemas solares. Es la satisfacción de Dios lo que importa y lo que le da plenitud a la creación. Por eso el hombre que no reconoce eso está en oscuridad y está bajo la ira de Dios. Así que lo que presenta el libro de Dios, hermanos, es claramente un origen inteligente, artístico, lógico, poderoso, soberano, con propósito. Es maravilloso como leemos en el capítulo 2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dios se deleitaba en el mundo ideal que Él había ordenado. La historia de la creación narrada aquí concluye con esta visión placentera, apacible de un universo en perfecta armonía. Pero déjeme decirle algo que quiero que lo escuche con mucha atención. Escúchelo con mucha atención. Lo que le dije hace un rato. Sí, en ese momento el universo estaba en perfecta armonía. Dios se sintió satisfecho con el universo en ese momento como estaba. Todo era bueno, no había maldad, no había pecado. Pero considere algo, escúchelo bien, no es una herejía, es la verdad bíblica. Considerando que el mayor deleite de Dios es mostrar su gloria en la redención de su pueblo a través de su unigénito Hijo, su deleite en la obra de creación miraba no solamente a ese momento en que todo estaba creado limpio y puro, no. Su deleite en la obra de creación miraba hacia el Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que sería manifestado siglos después en una tierra caída. ¿Escuchó eso? El deleite de Dios no fue solamente porque acababa de crear un universo sin pecado, puro y limpio, y que luego pasó a un estado depresivo en Génesis capítulo 3 porque el hombre pecó y la creación fue sujeta a vanidad. Y Dios de ahí para acá vive en un estado depresivo, sentado en una silla gloriosa, así, lamentando porque le destruyeron sus planes. No, eso no es así, hermanos. Eso no es así. Dios se sintió complacido con su creación, no solo porque hasta ese momento era una creación pura y santa, sino porque esa creación sería el escenario de la redención de su pueblo. Allí, siglos después, vendría el Cordero de Dios para entregar su vida y así redimir a un pueblo que lo traería de las tinieblas a la luz, y ese pueblo proclamaría entonces, como lo estamos haciendo hoy, las virtudes de aquel que nos creó y nos salvó, nos amó en Cristo. Y eso ocurriría en una creación caída, no antes de la caída. Hermanos amados,
La creación fue en gran manera buena para los propósitos eternos de Dios, aún después de la caída. De modo que aunque la violación de la voluntad revelada de Dios, o sea, la voluntad preceptiva de Dios, introducida al mundo por el pecado, demanda un justo castigo. Un castigo que lo recibirá todo pecador no arrepentido por violar la voluntad revelada de Dios. Sin embargo, la voluntad secreta de Dios, lo que se llama la voluntad decretiva, de decreto, esa se llevará a cabo en esta creación. Una creación que finalmente será restaurada a su pureza y gloria y aún mayor todavía. Así que la satisfacción de Dios no la veamos solamente hasta el séptimo día. Y que ya de ahí en adelante entonces ocurrió que Dios cayó a llorar al piso porque le dañaron su obra. No, hermano amado, Dios es Dios. Es el sabio y poderoso creador. Dios está satisfecho con su obra de creación. Es el pecador que no está satisfecho con la idea de un Dios creador, de un Dios soberano. Así que prefiere otras explicaciones para el origen del mundo, para el origen de la vida, y se inventa sus propias ideas y vive conforme a ellas. Esa es la tragedia del mundo. Y por eso, en su cultivo continuo de ira, Dios de cuando en cuando derrama juicios terribles sobre la humanidad. Recuerde el diluvio. Recuerde Sodoma y Gomorra. En tantas ocasiones Dios ha derramado juicios sobre la humanidad a causa de su pecado. Hoy estamos sufriendo los efectos de una pandemia global que, como se ha predicado, tiene que ver con la mano de Dios castigando a los moradores de la tierra, utilizando los medios que Él quiera utilizar, pero humillando el orgullo humano para que mire arriba al Creador y mire a la cruz, al Redentor. Concluyendo entonces, hermanos, luego de ver lo que la Escritura nos dice acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su verdad, es necesario llamar la atención del pecador, llamar la atención, que entienda que un estilo de vida que rechaza la verdad revelada acerca del único Dios verdadero, que creó todo con propósitos definidos y que se empeña, se empecina, se endurece para aceptar falsedades, teorías y pensamientos antibíblicos, eso lo que hace es deshumanizarle, convertirle en un simple animal medio desarrollado, sin un destino, sin un propósito, sin una razón de ser. Pecador, tienes que entender que es tu incredulidad, es tu pecado lo que te lleva a negar y a rechazar a Dios, porque las evidencias están y son innegables. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y para sustituir entonces, se fabrican falsas verdades científicas o filosóficas para justificar un proceder pecaminoso. ¿Y cuál es el resultado? Una sociedad sin ningún tipo de fundamento, que no respeta, que no hay valores, que no hay distinción. Las cosas básicas, hermanos, que son innegables aún científicamente,
Entonces se plantan filosóficamente e ideológicamente a imponer ideas que no tienen ningún tipo de sustento, como la gran diversidad de géneros, que ya hay tantos que le ponen LGBT, qué sé yo qué cosa, y un signo de más. Porque cada día se inventan un género diferente por una ideología estúpida, entenebrecida y ciega. Una sociedad irresponsable, una sociedad egoístamente competitiva, una sociedad relativista motivada solo por la conveniencia, una sociedad materialista. No hay compasión, no hay valores. Oh, pero qué maravilloso es, hermanos, estar fundamentados en la verdad de Dios. Porque una sociedad así da gloria a Dios, forma personas piadosas, personas amables y misericordiosas, personas que poseen convicciones claras acerca de lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, personas que no son meramente materialistas, que sirven a los demás, que no ven a los débiles como lacras que hay que quitarse del camino. Eso es lo que enseña un mundo sin Dios. Pregúntele a Hitler, por ejemplo. Él decía, es que la raza superior es la que debe vivir, los demás tienen que morir. Servir y morir. Y adoraban esa perfección. No sé cuántos han visto la reciente sátira al nazismo que se llama Jojo Rabbit. Jojo Rabbit fue una película premiada con el Oscar recientemente. Es una especie de comedia negra acerca de Hitler y los últimos días del nazismo. Como un muchachito que se estaba formando, que adoraba a Hitler, hasta su amigo imaginario era Hitler. Hablaba con su amigo imaginario y era Hitler, ahí al lado. Lo adoraba tanto. Él tuvo un accidente y se hizo una herida por acá y quedó medio cojo y lo desecharon. No, tú eres horrible, tú eres un monstruo. Y él le preguntaba a Adolf, Adolf, yo soy feo. Sí, eres horrible, eres un monstruo, decía su amigo imaginario. Una sociedad, hermanos, que solo piensa en sí mismo, el egoísmo, el yoísmo, lo mío, el ideal de lo que consideran bello, los 10 hombres más sexys, las 10 mujeres más sexys. Y nosotros mismos los cristianos nos vemos buscando esas informaciones en las redes, a ver quiénes fueron las personas más hermosas del mundo según la revista, ¿qué? People, o Life, no me acuerdo. Hay una revista que publica los 10 personas, creo, 20, no sé, más bellas del mundo. Ay, mira, fulano repitió. Fulano repitió como el más lindo del mundo. O fulana. Y los concursos, Miss Universo, Miss Mundo. Una sociedad entregada a la vanidad. Como las cosas que realmente demandan las inversiones de los fondos estatales es a los que menos se le dedican esos fondos. Pero a cosas vanas, cosas que no son realmente decisivas y determinantes para la vida de una sociedad, para el desarrollo, para el crecimiento, para el fortalecimiento, para el orden. A esas cosas es que se le dedican los millones y millones y millones. Un pelotero con un pedazo de madera en la mano dándole una bola, 60 millones, 500 millones de dólares. Y una enfermera, un doctor que está salvando vidas, arriesgándolo todo, tiene que estar llorando, pidiendo que le pongan 2 pesos a su salario. El policía que está llamado a mantener el orden, el bombero que salva vidas, los maestros que dan la educación básica a nuestros hijos, tienen que estar llorando para que les den 2 pesos más en su salario.
Esa es la sociedad en que vivimos, una sociedad que no conoce a su Creador. Iglesia de Cristo, renueva tu amor. Iglesia de Cristo, proclama las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia de Cristo, muestra que sabes de quién